Soy el villano cruel en una historia de redención capítulo 1, el destino del villano. Aún no tengo 30 años, pero ya he cometido todas las atrocidades imaginables. En el camino, he hecho más enemigos de los que puedo contar. En la historia original, se suponía que yo sería el clásico villano cruel, el que acosa al protagonista masculino y humilla a la protagonista femenina. Pero las cosas no resultaron así. En lugar de atormentarlos, me convertí en un completo títere de la protagonista femenina, Willow Liu. Por eso, mi vida se volvió patética. Durante el día, trabajaba incansablemente haciendo el trabajo sucio de la familia Liu. Por la noche, seguía sirviendo a Willow Liu como un perro fiel. Pensé que tal vez, solo tal vez, si me quedaba a su lado el tiempo suficiente, las cosas podrían cambiar. Pero me equivoqué. En el momento en que el protagonista masculino, Makoto, regresó al país, Willow de repente comenzó a distanciarse de mí. Tal vez ese sea el destino de los villanos. Al final, todos recibimos lo que merecemos. Hace una semana, me diagnosticaron una enfermedad terminal. En etapa avanzada. De esas que los médicos ni siquiera se molestan en fingir que pueden curar. Y justo cuando mi vida se desmoronaba, el sistema finalmente apareció. Al principio, pensé que era mi salvación. Imaginé que me ayudaría a sobrevivir, a aplastar a esos canallas y a cambiar por completo mi miserable vida. Pero en cambio, el sistema se aclaró la garganta y dijo con calma: para abandonar completamente este mundo, debes morir a manos de la protagonista femenina. Me quedé sin palabras. Para cuando el sistema me encontró, la historia ya había llegado a su etapa final. Eres el villano cruel, me dijo. Encendí un cigarrillo y me recosté contra la barandilla del balcón, mirando las luces de la ciudad. Ni siquiera tengo 30 años. Sin embargo, he hecho casi todas las cosas malas que una persona puede hacer. Enemigos por todas partes. Lentamente exhalé una nube de humo, bajé la mirada y curvé mis labios en una sonrisa amarga. En cuanto al título de villano cruel, ¿yo? George. Sí, me merezco ese título por completo. El sistema sonaba un poco culpable mientras seguía hablando. Aunque llegué tarde por coincidencia, aún así creaste bastantes obstáculos entre Willow y Makoto. Por un momento, me congelé. Luego estallé en carcajadas. Willow, la protagonista femenina. Makoto, el protagonista masculino. ¿Y yo? El villano. Pero en lugar de acosar al protagonista masculino como pretendía la historia, me aferré desesperadamente a la protagonista femenina. El humo del cigarrillo me picaba en los ojos. Aparté la ceniza y pregunté con calma: ya que están a punto de casarse, ¿por qué todavía me necesitas? De todos modos, no me quedan muchos días. Tal vez los villanos realmente reciben su merecido. Recibí el informe médico hace una semana. Enfermedad terminal. Etapa avanzada de la etapa avanzada. Las palabras exactas del médico fueron simples y crueles: el tratamiento tendría poco sentido. El sistema se quedó en silencio por un momento antes de volver a hablar. Tu final estaba predeterminado desde hace mucho tiempo. Pero solo muriendo a manos de Willow, podrás abandonar este mundo por completo. Morir a manos de Willow. Repetí esas palabras en silencio. Entonces empecé a reír tan fuerte que casi me ahogo. Por alguna razón, mi voz se había vuelto ronca. No hay nada difícil en eso, dije. Willow me odia a muerte. Capítulo 2. Me llamaron bastardo desde niño. Porque no tenía padre y mi madre era hermosa. La gente decía todo tipo de cosas. Cada vez que lo oía, me defendía. Moretones en la cara cada pocos días, eso no era nada. Lo difícil era que el sueldo de mi madre no alcanzaba para cubrir las facturas médicas. Así que lloraba y me suplicaba que lo soportara. Si tan solo pudiera entrar en una buena escuela en otro lugar, las cosas mejorarían. Así que la escuché. Estudié mucho y entré en la mejor escuela secundaria de la provincia. El mundo exterior era realmente diferente. Allí conocí a alguien como Willow. Brillante y deslumbrante, dulce y amable, como una luna blanca sagrada suspendida en el cielo. En mi 17º cumpleaños pedí un deseo. Quería seguir caminando hacia adelante hasta llegar a un lugar donde la luz de la luna también pudiera brillar sobre mí. Menos de un año después, comenzó a crecer una sutil comprensión entre nosotros. Al menos eso es lo que yo creí. Ya casi era adulto. Mi madre dijo que vendría a la capital provincial para celebrar mi cumpleaños conmigo. Después de colgar el teléfono, empecé a ilusionarme. Me preguntaba de qué sabor sería el pastel. Tarde en la noche, finalmente recibí una llamada. Pero quien hablaba no era ella. Era la policía. Dijeron que mi madre había sido atropellada por alguien que participaba en una carrera callejera. Murió en el acto. Pasé mi 18º cumpleaños en la morgue. El pastel mezclado con sangre parecía el rostro borroso de mi madre. Cuando lo probé, estaba amargo. Amargo en el corazón.
amargo en el estómago. No importaba lo que hiciera, no podía tragarlo. Algo frío se extendió por mi rostro, pero la mano que cubría mis ojos estaba cálida. Dijo, George, yo pedí un deseo por ti. Pregunté con la mirada perdida, ¿qué deseo? Willow suspiró suavemente y me abrazó por detrás. George, dijo, que dejes atrás el sufrimiento y encuentres la felicidad. Capítulo 3. Me reí. Me reí hasta que me salieron las lágrimas. Dejar atrás el sufrimiento y encontrar la felicidad, eso es realmente difícil. La persona que mató a mi madre, qué coincidencia, era mi medio hermano. Resulta que sí tenía un padre. Me dijo, todos somos familia. Tu hermano no lo decía en serio. Familia. Mi hermano. Cada palabra me daban ganas de reír. Martín condujo un coche nuevo hasta mi escuela para buscarme. Señaló la matrícula que empezaba con 0 y se rió. Incluso si ignoramos la conexión familiar, ¿qué puedes hacerme? De hecho, no había nada que pudiera hacer. Todo lo que podía hacer era soportar sus amenazas e insultos. La noche que terminó el examen de ingreso a la universidad, Martín vino a mi apartamento alquilado. Me pateó al suelo y maldijo, maldito bastardo. Ni siquiera te hiciste una prueba de paternidad. Mi padre dice algo y tú te lo crees. Si sabes lo que te conviene, lárgate de nuestras vidas. Miré al techo. Simplemente se sentía ridículo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer si no le creo? Dije. Lo vi enfurecerse. Lo vi destrozar la foto conmemorativa de mi madre. Lo vi agarrarme del cuello y levantarme. Luego respiró hondo. Su puño se estrelló contra mi cara. Mi cuchillo se clavó en su corazón. El fuerte sonido de un teléfono seguía resonando. La puerta del apartamento alquilado se abrió de golpe. La sangre maloliente se arrastró por mi cuerpo como una serpiente venenosa carmesí. Reí suavemente, entumecido, presionando esa cosa sucia y sin vida. Saqué la daga y la levanté de nuevo. Pero no importaba lo que hiciera, no podía obligarme a apuñalar una segunda vez. Willow. La inmaculada e intocable Willow. Me abrazó, cubierta de sangre y suciedad. Me llevó a casa y me dijo que me duchara. Se inclinó a mi lado mientras yo divagaba sin cesar. Le pregunté, ¿vendrás a visitarme a la cárcel? Sonrió suavemente y negó con la cabeza. No. Ella dijo, George, tienes que ir a la universidad conmigo. Willow fue al viejo maestro Liu y le rogó que me protegiera. Pero el anciano dijo que quería verme a solas. La conversación fue bastante bien. Me perdonó la vida. Y a cambio me convertí secretamente en la espada de Willow. Capítulo 4. Todavía no pude asistir a la universidad con Willow. Los 2 primeros años fueron de entrenamiento intensivo cerrado. Durante los 2 años restantes me metí en todos los negocios turbios de la familia Liu. La noche que nos reunimos después de la graduación, Willow dijo que había cambiado. Me reí mientras recuperaba el aliento y pregunté, ¿cómo he cambiado? Willow no respondió. Sus dedos temblaron ligeramente mientras trazaban lentamente las cicatrices de mi cuerpo centímetro a centímetro. Lágrimas calientes seguían cayendo sobre mi hombro. A veces realmente desearía ser una espada de verdad. De esa manera mi madre, y ahora también Willow, no llorarían por las heridas que llevo. Forcé una sonrisa y besé sus pestañas húmedas torpemente tratando de consolarla. No estés triste, Willow. Al menos George había conseguido lo que deseaba. Durante los 2 años siguientes hicimos todo lo que harían los amantes. 2 años después, la familia Liu obtuvo autoridad absoluta en la ciudad A. Después de que Willow Liu heredara el negocio familiar, alguien preguntó en broma al viejo maestro Liu, ¿dónde encontró un perro rabioso tan leal para Willow? El anciano simplemente sonrió y dijo que Willow le había hecho un gran favor. Era cierto. Me recordaba constantemente ese favor, repitiéndolo una y otra vez en mi mente solo para contrarrestar la creciente frialdad de Willow. Capítulo 5. No recuerdo exactamente cuándo Willow empezó a distanciarse de mí. Pero, pensándolo bien, probablemente tuvo algo que ver con su amigo de la infancia que regresó después de terminar sus estudios en el extranjero. Mi asistente Alicia me recordó que a ese tipo de personas se le llama enamoramiento. Ah, así que la mujer de la que estaba enamorado, también estaba enamorada. ¿Y qué hay de mí? La agarré por los hombros y le pregunté. Me miró con expresión distante y me preguntó a su vez, ¿cuál es exactamente la relación entre tú y yo? ¿Qué relación? Repetí esas palabras en mi mente. Gradualmente empecé a reír hasta que me dolió el pecho. Claro. En apariencia yo era su asistente. En privado nunca habíamos definido nuestra relación. Negué con la cabeza con una sonrisa amarga y hablé con dificultad, si de verdad tenemos que definirla. No soy más que una herramienta para ti, ¿verdad? Willow frunció el ceño pero no dijo nada. La agarré de la muñeca, la besé a la fuerza en los labios y dije entre dientes apretados, Willow, soy el tipo de persona que siempre se venga.
No hay manera de que deje pasar esto. A partir de entonces, Willow dejó de verme. No importaba. Me aseguré de interrumpir cada reunión que tenía con Makoto. La forma en que Willow me miraba cambió gradualmente, de indiferencia a disgusto. Un día, Makoto fue secuestrada y Willow se apresuró a entregar el rescate. Pero el verdadero objetivo de los secuestradores era ella. Cuando apuntaron con el arma a Willow, instintivamente me lancé hacia adelante para protegerla. En el momento en que caí al suelo con ella en mis brazos, el secuestrador disparó una segunda vez. La bala me alcanzó en la pierna derecha. Después de que pasó el peligro, las manos de Willow aún temblaban mientras me sostenía la cabeza. Entonces alguien la llamó por su nombre. Willow reaccionó de inmediato, me apartó y se apresuró a ayudar a esa persona a levantarse. Cuando Willow pasó junto a mí con Makoto en brazos, yo seguía tirado en el suelo. Por un momento ni siquiera pude distinguir de dónde venía el dolor. Mirándola de espaldas mientras se alejaba, grité obstinadamente, Willow, si no vuelves por mí, no me voy. La primera vez que amenacé. Willow no tenía mucha confianza. Mi voz tembló en las últimas palabras. Willow me oyó. Sus pasos se detuvieron un momento, pero no se detuvo. Aparté la mirada. Cerré los ojos y dejé escapar una sonrisa burlona. Capítulo 6. Aún así fui al hospital. Un poco demasiado tarde, casi me amputan la pierna. Después de que me dieron el alta, hice que alguien secuestrara a Makoto. Solo entonces Willow finalmente accedió a verme. Tiré mi muleta. Cada paso que daba hacia ella me provocaba un dolor punzante en todo el cuerpo. Willow miró mis pálidos labios y no rechazó mi abrazo. Así, sin más, cayó en mis brazos sin ninguna defensa. Encarcelé a Willow. La obligué a no mirar a nadie más que a mí en cada momento. La obligué a aislarse del mundo exterior, a olvidar a Makoto. Intenté abrir esa fría y distante coraza suya y verter mi dolor en el corazón que una vez latió contra el mío. Pregunté, ¿quién soy, George? Reí amargamente y le mordí los labios. Mordí hasta que hubo sangre. Mordí hasta que hubo lágrimas. Entonces pregunté, ¿sigues siendo Willow? Una y otra vez, la forma en que Willow me miraba cambió, de ira a tristeza. Dijo, George, has cambiado. La agarré por la barbilla y reí con voz ronca. ¿Cómo he cambiado? Willow apretó los labios y no respondió. Pero insistí en abrirlos. La ira estaba bien. El odio estaba bien. Lo que odiaba era la indiferencia. Por un breve instante pareció haber una emoción diferente en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como llegó. La respiración de Willow se aceleró, su pecho subía y bajaba bruscamente. Al segundo siguiente, de repente se volteó y tomó el control. Su cintura se movió salvajemente como si me acusara con una tormenta de odio. Al final, me miró con desdén y dijo fríamente, ¿estás satisfecho ahora? Mi rostro palideció. Lentamente curvé mis labios y la aparté. Después de que entró al baño para ducharse, giré la cabeza y escupí un chorro de sangre. Me limpié la boca y volví a acostarme. Sentía el pecho vacío. ¿Satisfecho? En realidad no. Pero si yo no estaba satisfecho, ¿qué podía hacer? Levanté la mano y cubrí la luz cegadora. Los días de George casi habían terminado. Capítulo 7. Recordar la vida de este villano despiadado mío solo me llevó 3 cigarrillos. Jugué con el encendedor en mi mano y de repente recordé esa mirada fugaz en los ojos de Willow. Así que pregunté, dime, ¿Willow se enamoró de Makoto porque la trama la obligó a hacerlo, o fue su propia elección? El sistema guardó silencio durante 2 segundos antes de responder, ¿importa? No importa lo que pase entre Willow y Makoto, tú y Willow nunca podrían haber tenido un buen final. No debería haberte salvado en primer lugar. Fruncí los labios y asentí lentamente. Sí, tiene sentido. El sistema continuó, se suponía que tú y los protagonistas eran enemigos mortales. Pero como ella te salvó una vez, ahora tienes una deuda kármica con ella. Si mueres de forma natural, cuando Willow finalmente muera de vejez y el mundo se reinicie, serás arrastrado de nuevo para participar en su ciclo kármico. Así que debes morir a sus manos para abandonar completamente este mundo. Después una pausa. El sistema añadió, por supuesto, la decisión final sigue siendo tuya. Ese último comentario me hizo reír. ¿Qué crees que elegiré?, pregunté. El sistema guardó silencio. Quise reír de nuevo, pero de repente sentí un fuerte dolor en el estómago. Me acurruqué en la silla y descansé un rato antes de coger el paquete de cigarrillos de la mesa. Al segundo siguiente, me confiscaron el mechero que tenía en la mano. Una voz femenina espetó, no comes, no tomas tu medicina y sigues fumando todo el día. ¿Cómo se supone que vas a mejorar así? Lentamente me giré y vi a Alicia con cara de estar a punto de llorar de rabia. No, ya estaba llorando, secándose las lágrimas con la manga.
Suspiré impotente, me incorporé apoyándome en el reposabrazos y le di unos pañuelos. ¿Terminaste lo que te pedí?, pregunté. Alicia se sonó la nariz y respondió con voz apagada, sí. Tal como me indicaste, todo el trabajo ha sido entregado. ¿Pero tu carta de renuncia? Señorita Liu. Willow se negó a aprobarla. Levanté una ceja. ¿Su razón? En la carta solo había escrito una frase: quiero salir a viajar un tiempo. Alicia frunció el ceño. Willow dijo que te dará un puesto nominal con el mismo sueldo y beneficios, y que no interferirá con tus viajes. Asentí pensativo y le tendí la mano. Devuélveme el encendedor. Alicia inmediatamente escondió las manos detrás de la espalda y me miró con furia. Me reí entre dientes. Sentándome de nuevo en la silla con el cigarrillo entre los dedos, incliné ligeramente la cabeza y la miré. La chica se mantuvo firme un rato, pero al final todavía me tenía un poco de miedo. A regañadientes, me devolvió el encendedor. Cerré los dedos a su alrededor. Con un movimiento de muñeca, el cigarrillo en mi boca desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, el paquete de cigarrillos de la mesa también desapareció. Alicia los agarró y salió corriendo. Gritó: te traje comida, recuerda comerla. Me reí con exasperación. Demasiado cansado para gritarle, simplemente la llamé por teléfono. Contestó: ¿qué quieres? La interrumpí. Ayúdame a darle un mensaje a Willow. Vale. ¿Qué debería decirle? Bajé la cabeza frotando las palabras grabadas en el encendedor. Entonces dije: dile esto. Por favor, entrégame personalmente mi notificación de traslado en mi casa. Capítulo 8. Esperé 3 días. Willow finalmente tocó el timbre. La recibí y la invité a sentarse. Mientras le servía un poco de té, charlé en un tono informal. ¿Cómo van los preparativos de la boda? ¿Necesitas mi ayuda? Willow frunció el ceño mientras me miraba como si no me reconociera. Solté una pequeña risa y le entregué una taza de té. ¿Quieres probarlo? Es una reserva especial que elegí. Willow ni siquiera la miró. Un destello de irritación cruzó sus ojos. Dijo: has perdido mucho peso. Levanté una ceja, tomé un sorbo de té y la provoqué deliberadamente. Sí. Te extraño tanto que no puedo comer ni dormir. Tal como esperaba, el ceño fruncido de Willow se relajó de inmediato, pero su expresión rápidamente volvió a ser fría. Dejó el sobre del documento sobre la mesa y se dio la vuelta para irse. Dije: oye, espera. Me puse de pie y extendí la mano para detenerla. Willow levantó el brazo y me empujó a un lado. Pero ahora solo tengo una pierna buena, así que no pude resistir el empujón. Retrocedí tambaleándome 2 pasos y caí al suelo. El ruido fue bastante fuerte. Willow se dio la vuelta. Ella puso los ojos en blanco y dijo: ¿de verdad no crees que todavía caeré en tus trucos, verdad? Me quedé en silencio un momento y luego dejé escapar una risa silenciosa. Ni siquiera me molesté en levantarme. Sentarme en el suelo también estaba bien. Hablé lentamente: ¿me odias? Willow no respondió. Se giró y caminó hacia la puerta. Con un sordo estrépito, una pistola cayó a sus pies. Dije: si me odias, te daré una oportunidad ahora mismo. Dispárame y mátame de una vez por todas. Después de 2 segundos se giró y me miró. Sus ojos estaban llenos de nada más que frialdad, como si estuviera mirando a un loco. Sonreí y continué: si no me odias, entonces hazme un favor. Estoy enfermo. El dolor es tan insoportable que quiero morir. Considerando que he sido tu herramienta durante tantos años, ¿podrías darme una muerte rápida? Cuando terminé de hablar, Willow se agachó, recogió la pistola y me miró fríamente. Dijo: si estás enfermo, ve a recibir tratamiento. Con otro sonido seco arrojó la pistola sobre la mesa. Luego añadió: ¿quieres que llame a un médico por ti? Después de un momento de silencio, curvé ligeramente los labios y agité la mano. Ya estoy recibiendo tratamiento. Sal. Capítulo 9. Con un suave clic, la puerta se cerró. Seguía sentado en el suelo. Al final de mi visión estaba el lugar donde Willow había estado de pie. Poco a poco fue engullido por la oscuridad. Había caído la noche. Otro día de vida. Me tumbé boca arriba en el suelo y lentamente extendí la mano. Por un momento sentí como si hubiera tocado a Willow, de 18 años. Dije: dime, ¿por qué me salvó ese día? No lo sé. Tal vez pensó que eras lamentable, respondió el sistema después de una pausa. Bueno, en aquel entonces realmente parecías lamentable. Parpadeé lentamente y dije con impotencia: entonces, hoy no me mató porque también siente lástima por mí. El sistema permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar. Creo que en realidad no te odia. Ella simplemente ya no te ama, así que no haría algo que te quitara la vida. Suspiré y cerré los ojos cansado. Entonces dime qué necesito hacer para ser completamente libre. Después de esperar un largo tiempo el sistema respondió: hay otra manera.
¿Cuál es? Termínalo de la misma manera en que comenzó. Si en ese entonces te hubiera dejado morir, nada de lo que sucedió entre ustedes después habría ocurrido. Entonces, si te suicidas frente a ella y ella te deja morir sin salvarte, la cadena de causalidad volverá al principio y ya no le deberás nada. Abrí los ojos algo dudoso. Y si ella me salva de nuevo, el sistema se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, entonces haz una apuesta. Capítulo 10. Willow me consiguió un puesto como director honorario. Honestamente, es bastante relajado. Puedo estar en casa y aún así ganar más de 1 millón al año. Pero no puedo simplemente estar tumbado. Todos los días todavía tengo que sacar a Leatherhack a pasear. Permítanme aclarar algo primero, no estoy loco. Leatherhack es un labrador que pesa más de 100 libras. Lo recogí de camino a casa después de la primera vez que terminé de hacer trabajo sucio para la familia Liu. La razón por la que lo recogí fue simple, me mordió la pierna del pantalón. En ese momento tenía las manos cubiertas de sangre, así que no era cómodo cargarlo. Así que me quité la chaqueta de cuero que llevaba puesta y lo envolví en ella. Después de traerlo a casa, no paraba de arrastrar la chaqueta de cuero para usarla como lecho para su nido. Me divertía tanto que simplemente lo llamé Leatherhack. En un abrir y cerrar de ojos han pasado casi 8 años. Leatherhack también ha entrado en la vejez. A principios de año, cuando celebré su cumpleaños, incluso le susurré al oído, aguanta, Leatherhack. Quédate conmigo un poco más. Ahora parece que soy yo quien tendrá que romper esa promesa. Cuando todavía arriesgaba mi vida por la familia Liu, solía preguntarme, si un día muriera repentinamente, ¿a quién debería confiarle a Leatherhack? ¿Qué dijo Willow entonces? Mientras mezclaba la comida para perros, se enfurruñó y dijo, ¿por qué no piensas en lo que se supone que debo hacer? Esa noche, después de una ronda intensa y satisfactoria en la cama, Willow se acostó en mis brazos y susurró junto a mi oído. Sonó como una promesa y un juramento. Dijo, si un día de repente desapareces, encontraré un buen hogar para Leatherhack. Entonces vendré a buscarte. Pensándolo ahora, todo lo que pasó parece un sueño. Capítulo 11. Los analgésicos ya dejaron de hacerme efecto. Antes de perder por completo la capacidad de parecer una persona normal, necesito darme prisa y hacer mi testamento. Ya he decidido a dónde irá Leatherhack. Alicia es una chica genuinamente bondadosa. Cuando llegue el momento, Leatherhack podrá llevarle mi herencia. Sin duda, lo mimará tanto que olvidará que alguna vez tuvo un dueño. Hay una cosa más. Willow me evita como si fuera la peste, así que necesito pensar en una buena razón para pedirle que me vea. Sería mejor si pudiéramos sentarnos y hablar tranquilamente una vez más. Pero después de pensarlo un buen rato, todavía no se me ocurría una excusa adecuada. Justo cuando estaba preocupado por eso, Alicia entró corriendo a mi casa emocionada. Dijo, jefe, tu cumpleaños es en 2 días. Nunca lo celebras, pero este año tenemos que comer fideos de la longevidad, para que el año que viene estés sano y salvo. Cuanto más hablaba Alicia, más callada se ponía. Tenía los ojos rojos. Después de escucharla, sonreí con impotencia. Lo celebraré este año, pero ya tengo planes. El año que viene lo celebraremos juntos. Las lágrimas que Alicia había estado conteniendo cayeron de repente. Lo dijiste, jefe, el año que viene en tu cumpleaños, lo celebraré por ti. El año que viene está para mí increíblemente lejos. Alicia lo entiende. Aún así, quiere una promesa de mi parte. Asentí con una sonrisa y le ofrecí un pañuelo. De acuerdo. El año que viene lo celebrarás por mí. Después de que Alicia se fue, saqué mi teléfono. Mi dedo se quedó un buen rato sobre el número fijado en la parte superior de mis contactos. En 2 días, el 27 de marzo. Es mi cumpleaños. También es el aniversario de la muerte de mi madre. Ahora, la única persona que todavía lo recuerda es Willow. Durante los 4 años que estuvo en la universidad, no celebré mi cumpleaños. Más tarde, cuando vivíamos juntas, tampoco lo celebré. Pero Willow sí lo recordaba. Cuando llegaba ese día, se acercaba sigilosamente antes de que me despertara con 2 huevos duros en la mano. Empezando por mi frente, los hacía rodar lentamente hasta mis pies. Mientras murmuraba suavemente, aleja la enfermedad, trae la buena suerte. Después de rodarlos 2 veces, me besaba con picardía y decía, muy bien. La buena suerte está sellada. George tiene que seguir creciendo bien. Nunca me dijo, feliz cumpleaños. Pero cada palabra que pronunciaba estaba llena de bendiciones. Más tarde se mudó. Y volvía como eran las cosas antes. Cada 27 de marzo iba al cementerio y pasaba el día con mi madre. Ahora este es el último marzo. 27 que jamás tendré. Esta vez quiero quedarme en casa y pasarlo con calidez.
El pulgar que flotaba sobre la pantalla finalmente se presionó. Mientras esperaba que la llamada se conectara, me aclaré la garganta. Después de 7 u 8 timbres, una voz femenina distante respondió. ¿Qué pasa?, preguntó Willow. Hice una pausa por un momento y dije cortésmente, ¿tienes tiempo ahora? El silencio vino del teléfono. Era obvio que Willow no quería hablar conmigo. Tal vez ya la estaba molestando. Me reí entre dientes y continué hablando por mi cuenta. Pasado mañana, es mi cumpleaños. ¿Quieres comer conmigo? Willow seguía sin decir nada. Suspiré y hablé sinceramente. Prometo que después de esta comida me portaré bien de ahora en adelante y trabajaré obedientemente para la familia Liu. De acuerdo. Después de un rato, Willow finalmente habló. Recupérate primero. Me congelé por un momento y luego no pude evitar reír. Entonces la oí preguntar, ¿a qué hora? Dejé de reír. Después de que salgas del trabajo, dije. De acuerdo. Capítulo 12. En mi cumpleaños quería arreglarme un poco. Los trajes ya no me quedan. Después de buscar durante un buen rato, elegí una sudadera gris con pantalones de chándal a juego. El corte holgado no me hacía parecer un esqueleto. Mientras me arreglaba el pelo frente al espejo, de repente se me ocurrió que el atuendo de hoy se parecía un poco al que usé la primera vez que tomé la iniciativa de saludar a Willow. Pero cuando lo miré más de cerca, no parecía el mismo en absoluto. En aquel entonces, los ojos de George eran brillantes. Ahora George parece una fotografía descolorida. Da igual. Demasiado perezoso para cambiarme. Al menos es cómodo. Preparé una comida para Leatherhack, lo vi terminar de comer, luego empaqué una mochila llena de bocadillos para él y lo llevé a casa de Alicia. En el momento en que Alicia me vio, soltó, «Jefe, hoy está muy guapo». Resoplé. ¿Qué no era guapo antes? Inmediatamente negó con la cabeza apretando los labios. La sonrisa en sus ojos brillaba a través de las lágrimas. «Jefe, hoy está especialmente guapo. Parece un estudiante universitario lleno de energía». Me reí despeinándole el pelo. ¿Olvidaste decirme algo? Alicia se secó rápidamente los ojos, se acercó y me dio un abrazo. «Feliz cumpleaños». Levanté una mano y le di una palmadita suave en la espalda. «Gracias». Después de salir de la casa de Alicia, fui al cementerio a visitar a mi madre. Sentí que apenas había dicho unas pocas palabras cuando ya era tarde. Hora de ir a casa. Le había prometido a Willow que la invitaría a cenar, así que todavía necesitaba preparar un par de platos adecuados. Costillas de cerdo estofadas. Pimientos verdes rellenos de carne picada. Sopa de camarones con tomate. Todos platos que Willow había cocinado antes. Me encantaban estos tres. Así que solía prepararlos a menudo. Como los preparaba a menudo, yo también los comía a menudo. Lo que significa que ahora puedo recrearlos yo misma, más o menos. A las 6:20 de la tarde, los 2 platos y una sopa estaban listos. El pastel que había pedido también había llegado. Serví 2 copas de vino tinto y me senté a la mesa del comedor a esperar. La manecilla de los segundos daba vueltas una y otra vez. 7:15, finalmente sonó el timbre. Willow llevaba un vestido de noche hecho a medida y un collar exquisito. Probablemente acababa de llegar corriendo de algún banquete. No me acerqué a saludarla, estaba ocupada recalentando los platos. Cuando la comida estuvo de vuelta en la mesa, Willow se sentó frente a mí. No pude evitar reír suavemente. Moví el par de palillos extra y la copa de vino que estaba a mi lado hacia ella. «Adelante, come», dije. «No está tan bueno como lo que cocinas, pero no está mal». Willow echó un vistazo a los platos en la mesa y dijo con calma, «Ya he comido». Mi mano se detuvo a mitad de tomar comida. Levanté la vista y bromeé, «¿Estás segura de que no vas a comer? Si alguna vez quieres volver a probar mi cocina, puede que no tengas otra oportunidad». Willow se sentó derecha sin moverse. «No necesito hacerlo». Levanté una ceja ligeramente y también dejé mis palillos. Levantando mi copa de vino, sonreí. «¿No me vas a desear feliz cumpleaños?» Willow me miró sin expresión. «Feliz cumpleaños». Negué con la cabeza. Parecía como si alguien le pusiera un cuchillo en la garganta. Al verla coger la copa de vino, dije con pereza, «La drogué». Willow hizo una pausa y levantó la mirada con frialdad. Dejé mi copa y me recosté en mi silla, inclinando ligeramente la cabeza mientras una lenta sonrisa aparecía. «Lo siento». Recordaba mal. Mi dedo golpeó suavemente el borde de la copa. «La que tiene el veneno es en realidad la mía». La expresión de Willow no cambió. Aún así, volvió a dejar la copa de vino. Después de un momento de contacto visual silencioso, tomé mi propia copa y di un sorbo. En mi mente resonaban las palabras del sistema. «¿Y si te salva otra vez?» Le pregunté a Willow si te dijera que puse veneno en mi propia copa, ¿me salvarías? Willow simplemente me miró con calma.
Su expresión era indiferente, como la de una espectadora apropiada. Le dediqué una sonrisa amarga. Antes solías creer todo lo que decía. Inclinó ligeramente la cabeza, apartándose el cabello de la oreja, y respondió con ligereza, sí, te creí. Levanté la vista justo a tiempo para captar el destello de impaciencia en sus ojos. De repente lo entendí. Todavía recordaba aquella vez que fingí que me habían disparado y me derrumbé en sus brazos. Apoyando la barbilla en una mano, me reí tan fuerte que me temblaron los hombros. «Qué mezquina, Willow», dije. «Un error y me condenas a muerte». Después de reírme un buen rato, me levanté con la copa de vino en la mano y dije seriamente, «Que esta copa de vino sea mi disculpa para ti». «De acuerdo», Willow no respondió. Así que me incliné hacia adelante y, como un caballero, choqué suavemente su copa de vino con la mía. Luego, bajo su mirada, incliné la cabeza hacia atrás y me la bebí toda. En el momento en que la copa salió de mis labios, una notificación de cuenta regresiva sonó en mi mente. Me recosté perezosamente en la silla. Mientras tanto, la mirada de Willow se posó en la copa ahora vacía. De repente, habló. «No me mientas otra vez». La miré a los ojos y ella volvió hacia mí. Tragué saliva en silencio, conteniendo el nudo en la garganta, y esbocé una sonrisa sincera. «Te lo prometo, de ahora en adelante, nunca más te mentiré». Tras un momento de silencio, Willow apartó la mirada. Su tono se suavizó ligeramente. «¿Cortamos el pastel?» Asentí. «Por supuesto». Capítulo 13. Willow estaba desenvolviendo el pastel. Sus movimientos eran ordenados y agradables de observar. Dije, «Willow, después de hoy cumpliré 28 años». Willow hizo una pausa mientras abría la caja de velas. «Lo sé. ¿Cuántas velas quieres?» Sonreí medio segundo tarde. «Una es suficiente. Solo tengo un deseo». Pensándolo ahora, es un poco gracioso. Nunca he podido olvidar el deseo que pedí en mi 18º cumpleaños. Así que, para mi último cumpleaños, decidí devolverle uno. La vela se encendió. El rostro radiante de Willow se fundió con la luz de la vela. Gradualmente cálido. Gradualmente borroso. Cerré los ojos y pedí un deseo. Espero que Willow sea feliz. Por el resto de su vida. La vela se apagó. George ya no le debía nada a Willow. Me relajé y sonreí. Cuando abrí los ojos me encontré con la mirada ligeramente atónita de Willow. Pero al segundo siguiente, el repentino sonido de su teléfono la trajo de vuelta a la realidad. Willow contestó rápidamente. A juzgar por su tono, probablemente era Makoto al otro lado de la línea. Después de colgar, Willow se puso de pie. «¿No probarás el pastel?», pregunté. Willow negó con la cabeza y caminó hacia la puerta. La seguí lentamente, deteniéndome 2 pasos detrás de ella. ¿Cómo debería decir adiós? Willow se echó la bolsa al hombro y, como si sintiera algo, se giró. Sonreí y levanté los brazos ligeramente, tanteando el terreno. «¿Qué tal, un abrazo más?» Willow me miró. Después de unos segundos, decidió darse la vuelta. La observé mientras mis brazos caían lentamente. Era de esperar. Así que no estaba decepcionado. Solo, un poco arrepentido. «Willow», la llamé por su nombre una última vez. Tras una pausa de 2 segundos, dije en voz baja, «No asistiré a tu boda». Willow se detuvo. Resopló con frialdad. «Como quieras». Capítulo 14. Después de cerrar la puerta, Willow se encontró de repente incapaz de avanzar. No dejaba de pensar en la sonrisa que George le dedicó al abrirle los brazos antes de que ella se diera la vuelta. ¿Qué significaba esa sonrisa? Parecía que se había esforzado mucho por sonreír, con un dejo de cansancio. Pero estaba segura, no había ni rastro de que le estuviera pidiendo que se quedara. Tal vez era tal como él había dicho. Después de esa cena, su relación volvería a la normalidad. Willow ladeó la cabeza y dio un paso. Luego se detuvo de nuevo. Esa sonrisa volvió a aparecer en su mente. En el momento en que se dio la vuelta, esa sonrisa parecía un montón de cenizas después de que algo se hubiera consumido. Fría. Una ráfaga de viento y se dispersaría. Tras pensar durante 2 segundos, Willow se volvió. No debería haber sido tacaña con un abrazo, pensó con un ligero arrepentimiento. La punta de su dedo acababa de tocar el botón del timbre, cuando el teléfono de su bolso. Sonó el teléfono. Una inexplicable oleada de irritación invadió el pecho de Willow. Pero al ver el identificador de llamadas, fue como si toda emoción se desvaneciera al instante. En algún momento, había empezado a sentirse como una máquina funcionando con una rutina programada. Cada vez que aparecía el nombre de Makoto, el programa se activaba. Justo como ahora, tenía que hacer lo correcto. Capítulo 15. Bajando en el ascensor. Entrando en el coche. Abrochándose el cinturón de seguridad. Cada paso era correcto. Sin embargo, Willow seguía inquieta. No dejaba de pensar.
Tal vez debería haberse quedado a comer el pastel con George. No, eso tampoco estaba bien. Entonces, ¿qué era exactamente lo que fallaba? La velocidad en el tablero seguía aumentando. Willow ni siquiera se dio cuenta. Los recuerdos de hacía una hora se reproducían en su mente como un video a cámara lenta, fotograma a fotograma. Desordenados. Fragmentados. George solo había pedido un deseo de cumpleaños. Eso no era extraño. George sonrió muchas veces esa noche. No era alguien que sonriera a menudo, pero solía sonreírle mucho a ella. Eso tampoco era extraño. George le pidió que probara su cocina. Pero ella no lo hizo. Eso no estaba bien. George colocó sus cuencos y palillos uno al lado del otro, pero ella eligió sentarse frente a él. Eso tampoco estaba bien. Pero George le pidió que dijera feliz cumpleaños y ella lo dijo. No. No debería haberlo dicho. George nunca celebraba su cumpleaños. Las escenas saltaban rápidamente. ¿Qué más? La primera vez que George levantó su copa hacia ella no bebió. La segunda vez que brindó con ella seguía sin beber. George seguía sonriendo. Seguía hablando. Dijo, en aquel entonces, creías todo lo que decía. ¿Qué más dijo? De repente, Willow se liberó de sus recuerdos. Su respiración se aceleró mientras giraba bruscamente el coche. En ese momento, un cegador rayo de luz blanca inundó repentinamente su visión. En el instante en que un chirrido metálico atravesó el aire, la luz se desvaneció. En un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en silencio. La oscuridad lo engulló todo a su alrededor. Solo en el cielo distante colgaba una solitaria luna blanca. La luz de la luna se filtraba por la ventana. George dormía plácidamente. George, de 27 años, mirando la misma luna blanca que había visto a los 17, cerró lentamente los ojos. Capítulo 16. Después de un tiempo desconocido, mi espíritu se separó lentamente de mi cuerpo. Podía ver mi forma física dormida, pero no podía irme por completo. ¿Por qué está pasando esto?, le pregunté a la esfera brillante frente a mí. El sistema guardó silencio por un momento antes de responder. Willow regresó para salvarte. ¿Qué?, continuó. Pero en su camino de regreso, hubo un pequeño accidente. Fruncí el ceño. ¿Está su vida en peligro? La esfera se sacudió ligeramente. Ella es la protagonista femenina. A menos que elija terminar con su propia vida según el escenario de la historia, vivirá una larga vida con el protagonista masculino. Sin embargo, agregó, debido a ese momento de vacilación, tu reencarnación se ha retrasado. Reí suavemente. Después de un momento de silencio, la esfera brillante me tocó suavemente la nariz. George, hay algo que nunca te conté. ¿Qué es? Antes me preguntaste si Willow se enamoró de Makoto porque la trama la obligó o porque fue su propia elección. Ahora puedo decírtelo. Willow en realidad no ama a Makoto. Solo está haciendo lo que se supone que debe hacer. Pero tú y ella, es lo mismo que dije antes. Ninguno de los dos hizo nada malo. Simplemente nacieron en el mundo equivocado, destinados a estar en lados opuestos. Bajé la cabeza y escuché en silencio. Willow es la protagonista femenina. Disfruta de más ventajas, pero en consecuencia está sujeta a más restricciones. Tú eres en realidad la elección de su libre albedrío. Cuando se dio cuenta de que ya no podía acercarse a ti, mató una parte de sí misma. No puede seguir estando contigo y tampoco puede enamorarse de nadie más. Pero bajo el control de la historia, permanecerá ligada a Makoto. Curvé ligeramente los labios. Entonces, según la historia, ella y Makoto serán felices juntos, ¿verdad? El sistema vaciló. Ya no estoy seguro. Intentó regresar y salvarte. Esa fue una elección instintiva que se liberó del control de la trama. Cuando despierte, definitivamente sentirá remordimiento. En cuanto a cuánto tiempo sufrirá, eso es difícil de decir. Después de un momento de silencio pregunté entonces, ¿qué pasa si mi existencia es completamente borrada? El sistema respondió, ¿te refieres a, ¿quieres que borre los recuerdos que Willow tiene de ti? Sí. El sistema hizo una pausa. Borrar eventos que ya han ocurrido en la historia consumiría mucha de mi energía. Para ser honesto, he acumulado algo de energía, pero originalmente planeaba usarla para enviarte a un mundo donde pudieras vivir una vida cómoda. Después de hablar, el sistema hizo otra pausa. Es tu decisión. Solo tengo suficiente energía para hacer una cosa, borrar todos los rastros de que alguna vez exististe o enviarte a renacer en una buena vida. No dudé. Bórralo. La esfera brillante tembló y giró a mi alrededor 2 veces. Déjame advertirte primero. Si no te envío personalmente, tu espíritu entrará en el estanque de reencarnación aleatoria. Eso significa que todavía hay una posibilidad de que puedas renacer en este mundo otra vez. Sonreí. No creo que la probabilidad sea muy alta. Ya no le debo nada, ¿verdad? La esfera tocó suavemente mi cara.
Pero, ¿y si lo haces? Empezar de nuevo sería muy doloroso. Me encogí de hombros y sonreí con indiferencia. Entonces apostaré una vez más. Capítulo 17, Perspectiva de Willow. Cuando desperté en el hospital había olvidado muchas cosas. Olvidé por qué había tenido un accidente automovilístico. También olvidé que ya tenía un prometido. Su nombre es Makoto. Era mi amigo de la infancia. Lo único que recuerdo es que se fue al extranjero a estudiar. Pero los amigos y familiares a mi alrededor me dijeron que estábamos a punto de casarnos. Makoto despidió a los visitantes que vinieron a verme, caminó hacia la mesa y colocó las flores. Lo miré de espaldas por un momento, lo pensé y decidí ser honesta. Makoto, dije en mi memoria, todavía somos solo amigos. Se dio la vuelta frunciendo el ceño. Willow, nuestras invitaciones de boda ya han sido enviadas. Me quedé en silencio. Se acercó y se sentó junto a la cama. Está bien si no lo recuerdas, dijo con suavidad. Después de casarnos, podremos recuperar esos recuerdos poco a poco. Fruncí ligeramente el ceño. No te importa. Sonrió levemente. No me importa. De acuerdo. La boda se celebró según lo previsto. Vino mucha gente. Una oleada tras otra de felicitaciones llenaron el salón, pero aún así no pudieron borrar la extraña sensación de irrealidad en mi corazón. Makoto y yo subimos juntos al escenario. El presentador contó brevemente la historia de cómo nos habíamos enamorado. Escuché. Y sonreí. Pero cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, dudé. Instintivamente miré hacia el público. El salón de banquetes se fue quedando en silencio poco a poco. En un rincón apareció de repente un hombre cojeando. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, salió corriendo. Capítulo 18. Miré su espalda mientras se alejaba, aturdida. El presentador siguió hablando, intentando calmar los ánimos. Makoto me susurró que continuara. Pero mi mente estaba completamente ocupada con el hombre que acababa de ver. El rincón ya estaba vacío. El pánico que crecía en mi pecho me envolvió como enredaderas. No podía dudar más. Tomé el micrófono y dije una rápida disculpa. Luego levanté mi vestido y corrí en la dirección en la que el hombre había escapado. Su pierna derecha no. Muévete bien. No pudo haber llegado muy lejos. Ignorando a la gente que intentaba detenerme, salí corriendo del salón de banquetes. En la esquina del pasillo, esa delgada figura apareció de nuevo. Estaba a punto de desaparecer tras el grueso muro. Grité ansiosamente, «Señor, espere». Se detuvo un momento. Aceleré el paso. Antes de que el borde de su abrigo desapareciera, me puse delante de él. Recuperando el aliento, sentí una inexplicable sensación de alivio. Gracias a Dios. Sonreí torpemente. Casi, te pierdo. Capítulo 19. No pareció sorprendido de verme. Levantó una ceja ligeramente y esbozó una leve sonrisa. ¿Necesitas algo?, preguntó. Sí, dije. Quiero. De repente, mi mente se quedó en blanco. El pánico volvió a apoderarse de mí. Me toqué la sien torpemente. Bueno, yo, te vi huir, así que vine tras de ti. Sí. Quería detenerte. Al ver la leve sonrisa en sus ojos, solté un suspiro de alivio. Le expliqué apresuradamente, tuve un accidente de coche. Después de despertar, perdí muchos recuerdos. Ni siquiera recuerdo tu nombre. Pero como viniste hoy, eso significa, somos amigos, ¿verdad? ¿Podrías decirme tu nombre? Me interrumpió casualmente. ¿Cómo sabes que vine por ti? ¿Y si solo vine por la comida gratis? Me quedé paralizada, sin saber cómo responder. Entonces, de repente, me sonrió. Hoy estás preciosa. Vuelve. No preocupes a tu familia. Seguí su mirada y miré hacia atrás. Ya no tengo familia. Esa es la familia de Makoto. Alguien me empujó suavemente por la espalda. Medio en broma, me instó, vuelve, novia. Vienen a buscarte. Me giré y le agarré la mano. Una idea repentina y absurda se formó en mi mente. Inclinando la cabeza, dije, llévame contigo. Se quedó atónito por un momento, luego estalló en carcajadas. ¿Yo? Soy un lisiado. ¿Cómo se supone que voy a escaparme contigo? No pude evitar reírme también. Pero mis ojos se desviaron hacia la silla de ruedas de repuesto para invitados al final del pasillo. El viento silbó en mis oídos. Se sentía tan ligero en la silla de ruedas, casi como si una ráfaga de viento pudiera llevárselo. Willow, dijo de repente, mucha gente nos está mirando. Apreté mi agarre en las asas y resoplé. Que miren. Una novia que huye de su boda no es algo que se vea todos los días. Se rió suavemente. Para en la parada de autobús de más adelante. Asentí y aminoré la marcha, deteniéndome en la señal. Lo observé mientras se levantaba de la silla de ruedas.
Solo entonces me di cuenta, en este clima de principios de primavera de marzo y abril, de que no llevaba nada más que una camisa blanca. No me extraña que tuviera las manos tan frías. Por alguna razón, de repente sentí el impulso de abrazarlo. Pero él retrocedió y levantó la mano para detenerme. No. Soy un tipo enfermizo. Da mala suerte. Fruncí el ceño. ¿Estás enfermo? ¿Es grave? ¿Has tomado tu medicina? Me miró con una sonrisa perezosa. No te preocupes. Estoy recibiendo tratamiento. Solté un suspiro de alivio. De pie en la parada del autobús, me acerqué con cautela medio paso a él. La punta de mi dedo rozó accidentalmente su mano. Estaba realmente fría. Tenía muchas ganas de abrazarlo. Aparté la mirada y me acerqué otro pequeño paso. Al poco rato, un autobús se detuvo frente a nosotros. Inclinando la cabeza pregunté, probablemente te lleves a este a casa, ¿verdad? Levantó una ceja ligeramente sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Sonreí y lo seguí al autobús. El conductor nos miró y dijo, sin tarjeta no hay viaje. Dudé y me giré hacia él. ¿Trajiste tu tarjeta? Negó con la cabeza levemente, con expresión de impotencia. Yo tampoco traje la mía. Tampoco efectivo. ¿Qué hacemos ahora? Tan pronto como terminó de hablar, el conductor frunció el ceño. Sin dinero, bajen del autobús. Viendo cómo van vestidos, la gente podría pensar que están filmando algún drama de ídolos. Ignoré el sarcasmo en su voz. Estaba a punto de quitarme el pendiente. Justo entonces, una anciana se levantó. Solo conduzca, conductor, dijo. Pasaré mi tarjeta por ellos. La miré agradecida y le entregué el pendiente que me había quitado. Gracias. ¿Podría molestarla en pasar una vez más por él también? La anciana hizo una pausa y luego miró el espacio a mi lado. Suspiró y me devolvió el pendiente. Está bien, está bien. Pasaré otra vez por usted. Vaya a sentarse atrás. Asentí y le di las gracias. Tomándolo de la mano, caminé hacia atrás y me senté en la última fila. Fuera de la ventana, las farolas parpadeaban. La suave brisa primaveral rozaba su cabello oscuro. La escena era hermosa como una pintura. Observé durante un largo rato antes de apartar la mirada lentamente. No he tomado un autobús en años, dije. Él giró la cabeza hacia mí y preguntó con una sonrisa, ¿cuándo fue la última vez que viajaste en uno? Pensé por un momento sumergiéndome en la memoria. Tocándome la mejilla ligeramente con el dedo, dije, probablemente, hace 10 años. ¿Tanto tiempo? Sí, dije con una leve sonrisa. Recuerdo vagamente que en mi segundo año de secundaria todos los fines de semana tomaba un taxi hasta el lugar donde él trabajaba a tiempo parcial. Esperaba hasta que terminaba su turno y luego tomábamos juntos el último autobús a casa. La persona a mi lado rió suavemente. ¿Quién era él? Me quedé paralizada. Sentí como si de repente se abriera una grieta dentro de mi pecho. Eso es. ¿Quién era él? Preguntó de nuevo. ¿Era importante para ti? Muy importante, respondí instintivamente. Entonces deberías recordarlo, dijo. Se me hizo un nudo en la garganta sin motivo. Bajando la mirada dije con dificultad, lo siento. Un dedo frío presionó suavemente la esquina de mi ojo. Te perdono en su nombre, dijo. Levanté la vista y me encontré con un par de ojos oscuros y sonrientes. Willow, dijo suavemente, tus pestañas son muy largas. Capítulo 21. Cuando llegamos a su casa, no se apresuró a entrar. Casualmente, yo tampoco quería despedirme. La luz con sensor de movimiento del pasillo parpadeaba, luego brillante, luego oscura, luego brillante de nuevo. De repente habló. ¿Quieres pasar un rato? Asentí de inmediato. De acuerdo. Metió la mano en su bolsillo para buscar la llave, pero al segundo siguiente frunció el ceño. Oh, no. No traje la llave. Lo miré sin palabras. No es una cerradura con teclado. Ah, cierto. Su expresión se relajó de nuevo. Pregunté, ¿recuerdas el código, verdad? Negó con la cabeza. No. ¿Por qué no? ¿Intentas tu cumpleaños? Me quedé paralizada por un momento, pero la picardía en sus ojos me atrajo. Siguiendo su insinuación, presioné los números uno por uno. 627, la puerta se abrió. Lo seguí lentamente adentro. Una extraña pesadez me oprimió el pecho. Mi voz tembló. ¿Por qué es mi cumpleaños? No respondió. En cambio, caminó hacia la mesa del comedor, tomó un delicado encendedor de plata y lo arrojó suavemente en su palma. Esto, dijo, me lo dio alguien muy importante. Ahora te lo doy a ti. Sonrió. Considéralo, un regalo de bodas. Lo tomé. En el momento en que vi el grabado, mi corazón se encogió repentinamente. Cuida de George. Yo misma había grabado esas palabras trazo a trazo. George. Su nombre era George. Una emoción indescriptible me desgarró el pecho. Mi mente se convirtió en una nebulosa caótica.
No podía respirar como si me estuviera ahogando. No podía ver con claridad a la persona frente a mí. Mi voz salió ronca y temblorosa. George. Sí. ¿Cómo podría olvidarte? Él sonrió. Está bien, ¿por qué tuvimos que conocernos antes si nuestros corazones ya se encuentran hoy? Miré su sonrisa y fruncí el ceño con dolor. ¿De verdad está bien? ¿Por qué estaría bien? ¿Cómo podría estar bien? George, ¿por qué me devuelves esto? Sonrió y dijo, porque me voy. Mi corazón tembló. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. En pánico, extendí la mano y lo abracé con fuerza suplicando, George, 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 alguien tiraba de mi brazo. Desgarrándome desesperadamente. Muchas voces hablaban a la vez. Fuertes y caóticas. Me aferré a él con fuerza, cayendo de rodillas. Dijo, vete a casa. Tu familia está aquí para llevarte. Negué con la cabeza en resistencia, mi voz ronca por la desesperación. Pero no tengo familia. George, ya no tengo familia, solo te quiero a ti. Alguien me agarró las manos. Alguien me tapó los ojos. Algunas personas gritaron. Algunas personas preguntaron. Pero nadie me respondió. ¿A dónde se había ido George? Capítulo 22. Me enviaron al hospital. Dijeron que estaba enferma. Que tenía que tomar medicamentos, que necesitaba tratamiento. Pero yo sabía claramente que no estaba enferma. Solo quería encontrar a George. Pregunté a mucha gente. Médicos, enfermeras, mis amigos, incluso a Alicia. Todos decían, no conozco a George. ¿Cómo era posible? Pregunté con una sonrisa amarga. Una y otra vez. Pensaban que mi enfermedad había empeorado. Querían encerrarme, inyectarme algo, hipnotizarme y obligarme a olvidar a George. Así que huí. Me escondí en esa casa. Durante el día seguía saliendo a buscarlo. Por la noche volvía a casa y esperaba, esperando a que volviera. Día tras día, año tras año. Un día volví a casa a través del viento y la nieve. Frente al espejo, me quité la nieve de las puntas del pelo, solo para descubrir que la blancura de mis sienes no se podía borrar. Me miré en el espejo y solté una risa burlona. Solo habían pasado 3 años. No me rendiría. Si él no existía en este mundo, entonces iría a otro. Finalmente, esa fuerza que me controlaba apareció de nuevo. Me puse pastillas para dormir en la boca una por una y pregunté, ¿a dónde fue George? Después de esperar un momento, respondió, George está muerto. Reí entre dientes y dije, ¿por qué borrar su existencia? Él mismo lo pidió. Bajé la mirada y permanecí en silencio un momento antes de decir, voy a buscarlo. Esa voz rió y dijo, si mueres, este mundo se reiniciará y tú seguirás aquí. Levanté los párpados y hablé lentamente palabra por palabra, ¿es reiniciar algo tan fácil? No sé cuánta energía consume un solo reinicio. Pero, ¿qué pasa si el número de reinicios se vuelve lo suficientemente grande? Cuando la energía se agote y el mundo colapse, ¿seguiré atrapado aquí? Hubo un largo silencio antes de decir incluso si vas a su mundo, ¿cuáles son las posibilidades de que tú y él se vuelvan a encontrar? Me tragué la última pastilla, tiré el frasco vacío y sonreí. ¿Qué pasa si hacemos historia adicional? Cuando intenté suicidarme por 9ª vez, apareció de nuevo. Dijo que quería hacer un trato conmigo. Trabajaría para él durante 10 años y encontraría a alguien que ocupara mi lugar en este mundo. No escuché. Seguí caminando más adentro del mar. Cambió su oferta y dijo añade otros 5 años a los términos originales. Cuando termine el contrato te enviaré al mundo donde él está. Trato hecho. Después de convertirme en un sistema, usé los privilegios de mi posición para observar a George. Nació en una familia rica y amorosa. Era el menor de 3 hermanos. Tenía un hermano mayor, una hermana mayor y padres quien lo amaba profundamente. George seguía siendo muy bueno peleando. Pero incluso si no lo fuera, no importaría. Yo lo ayudaría. Cada año en su cumpleaños, George pedía 3 deseos. Mis habilidades eran limitadas, solo podía ayudarlo a cumplir uno de ellos. Cuando tenía 10 años, George deseó un cachorro. Al día siguiente, cuando salió, recogió un labrador blanco. Ese día no llevaba puesto Leatherhack. Sin embargo, le puso al cachorro el nombre de Leatherhack. Su madre se rió y le preguntó por qué había elegido ese nombre. Respondió con seguridad, porque a Leatherhack le gusta Leatherhack. Nadie entendió lo que quería decir. Pero yo sí. Ver a George crecer poco a poco durante 15 años no fue tan difícil de soportar. George fue admitido en la Universidad C. Y mi identidad actual también era la de un estudiante de primer año común y corriente en la Universidad C. Era septiembre y la luz del sol aún brillaba. La sombra verde era exuberante y las multitudes se agolpaban por todas partes. En medio del ruido y el bullicio encontré un rincón tranquilo. Él estaba de pie bajo un árbol, alto y delgado, recto y elegante.
Ese rostro sorprendentemente guapo transmitía un aire de confianza despreocupada. Me acerqué lentamente y me detuve a 3 pasos de él. Una suave brisa pasó. Se giró y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Esa leve sonrisa era como nieve derretida que contenía un rayo de sol que fluía por todo mi ser. Tal vez porque lo había estado mirando fijamente. Levantó una ceja ligeramente y caminó hacia mí. 1 paso. 2 pasos. 3 pasos. Extendió la mano, sus ojos oscuros se curvaron en una brillante sonrisa y dijo: «Hola, compañero de clase. Mi nombre es George».